Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA. Vamos a hablar de este tema con la doctora Marisol Ferrúa. Ella es especialista en neurología, directora médica de la Clínica de Rehabilitación INECO Junín y jefa del Servicio de Neurología de la Pequeña Familia. Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Dani? Muchas gracias. No, gracias a vos por estar acá. Bueno, podemos comenzar hablando acerca de esta enfermedad que hace un tiempo no era tan conocida, ahora es más nombrada, tal vez por Esteban Bullrich, ¿no? Que se hizo más visible este padecimiento. Contame un poco de qué se trata la ELA, ¿en qué consiste? Tal cual, es una enfermedad que ya lleva muchísimos años, desde el 1800, pero es verdad que el tema de que Esteban Bullrich lo padece, lo puso en el tapete. Que no viene mal, ¿no? Que se pueda informar acerca de esta enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa, neuromuscular y progresiva. ¿Qué quiere decir? Neurodegenerativa porque se produce la muerte espontánea de ciertas neuronas que tenemos, que son neuronas motoras, que influyen en los movimientos de nuestros músculos, ¿cierto? Neuromuscular porque afecta a la neurona motora e indirectamente al músculo, que hace que uno quede paralizado, y progresiva porque lamentablemente desde que se empiezan con los síntomas empieza a progresar inexorablemente e irreversiblemente hasta la muerte, lamentablemente. Es una enfermedad muy poco conocida porque es poco frecuente, más o menos tiene una incidencia de 1 cada 100.000 habitantes. Y lo otro que es muy difícil es llegar al diagnóstico, Sí. Primero porque es una enfermedad rara, después porque los síntomas pueden ser muy sutiles al principio, que ahora voy a contarte un poquito más de los síntomas, pero por ejemplo puede ser una torpeza en una pierna, en una mano, o algún problema articulatorio de la palabra que se pueden confundir con otras patologías. Y lo más importante, ¿por qué es tan difícil diagnosticarla? Porque no hay un test que diga, bueno, esto confirma que se trata de una esclerosis lateral amiotrófica. Lo tenés que hacer por la sospecha diagnóstica, por la clínica, el examen neurológico, y a veces te podés apoyar en ciertos estudios para descartar otras entidades. Por eso es muy importante conocer de qué se trata esta patología, toda, digamos, la comunidad médica, para poder derivar en tiempo y forma al neurólogo, a nosotros, claro, que somos los especialistas, digamos. Y este proceso, ¿no? Desde que comienzan los síntomas hasta que se llega al diagnóstico final de ELA, ¿cuánto tiempo suele pasar? El promedio estimativo es entre 3 a 5 años. De sobrevida, pero hay pacientes que tienen una evolución más larga, por ejemplo Stephen Hawking, que es tan conocido, que estuvo décadas, sí. Está bien, tenían otra tecnología, otro tipo de cuidados, pero generalmente el promedio es entre 3 a 5 años, se diagnostica después una patología que aparece después de los 40 años con un pico entre los 50 y los 70 años, es más frecuente en el hombre, 2 a 1, después eso se estabiliza después de los 70 años, pero lamentablemente es una patología que no tiene cura. No tiene. Básicamente por esto que te contaba hoy, que es al ser algo neurodegenerativo, uno no sabe por qué esa neurona muere, digamos. Entonces no podés buscar un fármaco o alguna terapia que vaya directamente a la causa. Por supuesto que hay un montón de otras terapias que ayudan a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cómo cuáles? Hay 2 farmacológicas, o sea, podemos dividir en lo que es apoyo farmacológico y no farmacológico. Hoy día para mí y para todos, digamos, los médicos tratantes de estas patologías, lo más importante es el apoyo no farmacológico, porque son pacientes que tienen que tener un abordaje multidisciplinario, no solamente por el neurólogo, sino también un médico clínico que los vaya siguiendo, un fisiatra, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo y también un médico que se dedique a la parte respiratoria porque es una de las complicaciones que tiene. Hoy día hay 2 drogas aprobadas que son el Riluzole y el Edarabone. El Riluzole ya desde el 1994 y el Edarabone desde el 2020, acá en Argentina. Sí. Son medicaciones que retrasan modestamente, digamos, la progresión de la enfermedad, pero no actúan en la cura. Me parece importante contar un poquito de la sintomatología de estos pacientes. Sí. A lo que hay que prestar atención y no dormirse ahí, digamos. Exacto, y sobre todo no solamente nosotros como pacientes, sino los médicos en general, porque a veces nos pasa que son pacientes que por lo menos hay varios trabajos publicados que están entre 3 a 5 años, lo mismo que después tienen de evolución de enfermedad, pululando por diferentes especialistas, traumatólogos,
kinesiólogos, médicos clínicos, digamos, porque uno de los síntomas cardinales de la enfermedad es la debilidad. Empieza en forma sutil, capaz que se cae la lapicera, que no tenés la misma motricidad fina, después eso va avanzando y genera ya una debilidad mayor. Cuando ya la debilidad es mayor, está comprometido mucho más esa motoneurona, ¿no es cierto? Esa es una de las formas de empezar, que es la forma más que nada motora, pero después está los que empiezan con un trastorno en el habla, que como que se le traban las palabras, sí. un trastorno para articular las palabras, que eso después va avanzando y el paciente deja de hablar, ¿está? Deja de hablar y después no puede tragar, entonces por eso es importante tener un abordaje con un fonoaudiólogo, pero también con un gastroenterólogo, porque en algún momento dejan de alimentarse por boca, porque no pueden tragar la comida y esa comida que pueden tragar poquitito, capaz que puede irse hacia la vía respiratoria y generar un problema mayor. Entonces son pacientes que en algún momento van a requerir una alimentación parenteral, o sea, por una ruta diferente a la boca, que generalmente se hace una gastrostomía. Sí. Por eso, fíjate, en este breve minuto que te estoy hablando, cuántas áreas que compromete, porque necesitas un gastroenterólogo, necesitas un fisiatra y un kinesiólogo para que no se atrofien esos músculos porque se van debilitando lentamente. Y es importante también un fonoaudiólogo porque cuando el paciente deja de hablar necesita comunicarse. Esta es una patología que no altera las funciones mentales en ningún momento. Está perfectamente lúcido. Lúcido hasta el final de sus días. Y está lúcido, como atrapado en ese cuerpo que no responde, por eso Stephen Hawking lo que tenía y que trabajó muchísimo para eso fue en metodologías de comunicación a través de la tecnología, ¿no es cierto? De la compu y demás. Hoy hay diferentes programas que se activan hasta con la pupila, con el movimiento ocular y que eso implicó un gran avance en la comunicación de estos pacientes. Claro, tengamos en cuenta que siempre y cuando el paciente o la familia tenga acceso a todos estos dispositivos tecnológicos, ¿no? Como le pasa a Bullrich también, que lo vemos en la silla de ruedas con la computadora adelante. Por eso el 21 de junio se conmemora el Día de la Lucha para la esclerosis lateral amiotrófica, porque es un día donde en diferentes entidades de salud del mundo se informa sobre esta patología. Que si bien vuelvo a decirte, hay algunas drogas ahora en estudios con nombres raros que están probándose, están en fases de investigación. Las únicas dos que tenemos son estas que te mencioné antes, pero hay un montón de novedades que tienen que ver con lo paliativo. O sea, hay medicación para cuando se ponen rígidos, hay dispositivos para que la gente sepa que estos pacientes se pueden comunicar. Hay otra medicación que sirve para mejorar un síntoma que estos pacientes tienen que se llama pseudovulvar, que tienen una risa y un llanto espontáneo sin mediar un estímulo, que es muy incómodo para ellos. Entonces hay una medicación que existe también para eso. Todo eso forma parte de la información que necesita conocer, digamos, la población general. Que más allá del pronóstico terrible que tiene esta patología, si uno está informado y lo sabe acompañar con un equipo multidisciplinario, tienen mejor calidad de vida, tanto ellos como su familia, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta tal vez el lapso corto de sobrevida, ¿no? No habría que perder tanto tiempo, estos 3 o 4 años que capaz están dando vueltas para diagnosticarlo. Totalmente. Pero, ¿cómo se hace? Y cuando uno tiene, por eso te digo, la información es fundamental, Daniela, porque no pasa nada más, el paciente no tiene por qué saberlo, nos pasa en la comunidad médica, que también falta información de esta patología, muchas veces se las confunden mismos colegas con esclerosis múltiple, que es una patología inflamatoria, nada que ver, que tiene otro tratamiento. Entonces es importante saber qué síntomas puede tener, que eso los médicos en general lo conocemos, que son iniciar con torpeza, un trastorno articulatorio de la palabra te tiene que llamar la atención. Entonces vos como médico sabés que ese paciente hay que estudiarlo. Primero descartando causas más obvias, por ejemplo, con una resonancia, ves si tiene un accidente cerebrovascular, un tumor, si pasó algo, y después siguiendo ese paciente, porque como te decía, a veces es tan sutil al principio que vos podés decir, no, bueno, no es nada, hoy estás nervioso, no, no dormí bien y se me cae la lapicera, pero uno tiene la responsabilidad como especialista o como médico de seguir ese paciente que no te cierra, que tiene estos síntomas, que no le encontraste otras causas que justifiquen lo que le está pasando, lo tenés que ir siguiendo. El examen neurológico es muy rico, por eso es importante saber derivar al neurólogo. Nosotros con el martillo, nuestro martillo, digamos, tomando los reflejos nos podemos dar cuenta de ciertas características que tienen estos pacientes que no tienen otro tipo de pacientes. Y
estudio muy importante que se utiliza, que es el electromiograma, que es un estudio que pinchamos los músculos y mide la velocidad de conducción de los nervios, pone en evidencia ciertas alteraciones que son únicas de esta patología también. Entonces, si uno sabe esto, derivás al neurólogo, le hace el examen neurológico, le haces este test y por lo menos ya tenés más chance de llegar a un diagnóstico certero. Bien, ¿y es una cuestión de azar o hay un disparador? ¿Es una enfermedad congénita, hereditaria? No, mirá, hay un 5% de ELA hereditaria, o sea que se ven en todos los grupos familiares que hay una mutación puntual, pero el 95% son esporádicas, nos toca, no sabemos por qué. Hay algunas teorías que demuestran que hay un aminoácido que tenemos nosotros que se llama glutamato, que es un aminoácido excitatorio que genera mucho estímulo, que en teoría estaría muy aumentado cerca de áreas del músculo y eso generaría toxicidad. Esa es una de las teorías. Ahora, ¿por qué se genera eso? Aún no se sabe. No se sabe. Gracias, Marisol. No, de nada. Muy Muchas amable. gracias por la Hasta invitación. próxima.